Bueno, muy buenas noches. Después de un día de descanso, de que ustedes descansaran de mí, que nosotros pudiéramos tener un descansito, estamos acá nuevamente para una semana que va a ser tremenda y espero que ustedes estén muy conectados, que todos en familia, que ojalá papás, mamás, y todos los que están acá puedan estar listos para recibir todo lo que Dios nos va a regalar. Mientras que iniciamos y esperamos que las demás personas se conecten, saludamos a Yanira, a Santiago Marín, a Hilda Gil con Don Freddy allí en los Estados Unidos, a Carelis, espero que esté con Doña María, a Eliansi con Giancarlo, con sus hijos, Mónica Moreno, qué bueno que estés con nosotros. No sé si estás con tu papá, si estás con tu abuelita, con tu hermana, así que bienvenida. Nelly Marín, con Tulita, con Camilo, Don Álvaro Marín, bienvenidos, buenas noches, dice Alvarito Pastores y familia Icas. Lili Tatiana, buenas noches, Dios te bendiga. Esperemos que estés con tus amigos. Alejandra Marín, buenas noches. Don Nicolás, qué bueno tener a estas familias hermosas. Y don Moisés, también qué bueno que nos estén acompañando en este momento. Como les digo, esta semana creo que va a ser una semana tremenda, así que espero que le saquemos todo el jugo. Don Javier Pineda, buenas noches, espero que estés con Zaira, con Satu, con Samuel. Don Benjamín, con Martica, con Tatis, con Lorena, buenas noches, Dios te bendiga. Don Andrei Pineda, qué bueno saludarte, espero que estés con tu papá, tu mamá, tu hermano. Ay, bueno, Mónica me dice presentes, así que bueno, Mónica, que estés con nosotros y con tu papá y que podamos entrar en este tiempo de bendición. Nos alegra mucho y esperamos que más personas se conecten porque como les digo, es algo bien tremendo. Jenny Ballén, qué bueno saludarte, hace rato no te veíamos. Albertico Ortúa desde Valledupar con Clarita, buenas noches, bendiciones. Andrei nos está saludando, buenas noches, Dios te bendiga. Y Claudita Muñoz, buenas noches. Ya estamos listos en un breve minuto, segundos para iniciar, así que termino de saludar. Olguita Sánchez, buenas noches, Dios te bendiga. Jenicita, buenas noches. Nancy Parra, con Don Héctor, con Juan David, con Andrea, espero que estés con los tíos. Olguita Sánchez, buenas noches. Jonier, buenas noches, don Jonier. Qué bueno que estás también conectado con nosotros y que esta noche sea de gran bendición. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este tiempo. Los voy a saludar, pero nos alegra mucho poder iniciar este tiempo con ustedes y poder compartir. Y bueno, les cuento que hoy le he invitado a tener invitados. Hoy no vamos a tener invitados. Tiene varias razones. Primero porque el tema me apasiona. En segundo lugar, porque también queremos tener un poquito de cuidado. Lo del COVID está aumentando, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y queremos que por el ejemplo como siervos del Señor, entonces voy a estar yo y mis invitados son ustedes, los que van a participar a través de preguntas que vamos a ir realizando y que usted nos va a estar así que quiero que esté muy atento, así que quiero que esté muy atento, muy dispuesto. Wilmar, buenas noches, Wilmar, buenas noches, Nancy Yané, espero que todos estén como familia, que va a ser un tiempo muy especial, muy y la verdad es un tema que me apasiona, pero que vamos a tocar el tema de la familia, pero yendo con preguntas muy profundas, hoy son preguntas muy fuertes, así que yo quiero ser el primero que va respondiendo para que cada una usted pueda tener la poder ir hablando. Fanny, que bien, espero que estés con Wilson, espero que estés con tus hijas, con tus hijas. Me dice Albertico que hay un eco, no sé si miramos Nancy Janet, sal y vuelve así entras, porque a veces sucede eso. Entonces no sé si Alejita o alguien. Bueno, ya listo, entonces ya lo cuadraron. Y entonces vamos a iniciar. Pero bueno, quiero dar unas buenas noticias primero antes de empezar. Quiero decirles que en medio de todo hoy fue un día bien bonito. Hay personas por las que vamos a estar orando más tarde, pero estuvimos con mi esposa hablando con Caterine Muñoz, la vimos muy contenta, muy juiciosa en su trabajo, así que nos alegró mucho. Tuvimos una visita bien linda, pues no entró, sino nos acompañó en la puerta y fue de Catalina Paredes. Está empezando su empresa se llama Canela, de hot cakes, de alfajor y bien rico, así que también la bendigo. Y tuvimos también a don Oscar, acá
acá contándonos que en medio de la situación, hoy estaba firmando contrato con la policía para empezar a trabajar, a ser analista en la parte química, así que qué bendición, y nos traía su carro nuevo para que oráramos por él, así que qué bueno saber que Dios está bendiciendo en este tiempo a cada una de las personas. Así que bendecimos todo esto que Dios está haciendo y nos alegra mucho, ¿de acuerdo? Saludamos a Luz Dari, a Estelita, a Esperanza Lancheros con Don Edwin y sus hijas y a todos los que están conectándose, ¿de acuerdo? Sé que también todos están muy a la expectativa de la noticia que salió hoy, que se aprobó el protocolo para las iglesias, así que sí, estamos muy contentos, pero yo quiero que tengan como mesura, o sea, porque el protocolo tiene muchas cosas, entonces, por ejemplo, dice que no admiten más de 50 personas por un templo y que mínimo tienen que tener distancia de 2 metros, así que haciendo nosotros cuentas, si vamos a hacer servicio para que quepa una persona o 2 personas, quitando el equipo de trabajo que vamos a estar, pues no justifica. Entonces vamos a orarle al Señor para que las cosas se van arreglando y mientras tanto vamos a seguir. Así que usted tranquilo que estamos mirando lo que Dios quiere hacer con nosotros y de la manera como Él nos está dirigiendo, ¿de acuerdo? Pero creo que ya sin más preámbulos vamos a dar inicio al tema de esta noche. Y entonces, como usted ve en la primera diapositiva, y de pronto le va a pedir a Matadito que vuelva y la coloque, perdón, nuestro título de esta noche es La familia, fundamento de la sociedad. Y vamos a hablar hoy de la familia. Y yo quiero pedirle primero algo, que usted se quede hasta el final. Segundo, que si puede y tiene el valor, conteste las preguntas porque son bien importantes. Y esta semana, créame que va a ser bien apasionante si la sabemos entender, porque tiene que ver con como cuando usted va al médico. Cuando usted va al médico porque está enfermo, porque le duele algo, tiene que decirle al médico realmente qué es lo que tiene. Usted no puede decir al médico, no, estoy bien, vine acá a saludarlo, pero no me duele nada. No, usted tiene que decirle, vengo porque me duele, porque me afecta, porque es fuerte, porque tal cosa o tal otra. Y en ese sentido es donde tenemos que entrar en mirar lo que Dios quiere. Y hoy va a ser algo bien especial. ¿De acuerdo? Y el texto base que quiero tener para esta semana es Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice la palabra. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia el de los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y es mi tema y me encanta y por eso estoy mirando mucho el celular porque me interesa que todos estén viendo. No sé si Arby está conectado. Si Arby, por favor, dime que estás conectado porque va a ser muy chévere. Jairo y Paola, la doctora Ida, pues espero que estés con Cata. Una bendición, Naya. Porque todos lo que vamos a hablar esta semana va a ser bien especial. Laurita, espero que estés con tu mamá y todos los que están allí. Y tal vez en algún momento va a ser confrontante este tema, pero yo quiero que usted no se sienta mal, sino entendamos que Dios nos habla de esto hoy, tal vez para hacer correcciones de hoy hacia adelante, tal vez para mirar lo que Dios quiere. Por eso tal vez le mandé 2 mensajes durante la tarde, porque para mí es importante. Ramoncito, qué bueno que estés ahí y espero que estés con tu familia. Y Julio Rojas también, espero que estén todos con su familia. Y voy a empezar con la primera pregunta. Y entonces, como les digo, como estoy solo, yo voy a preguntar y voy a contestar, y no son preguntas fáciles, pero por eso lo quiero hacer, por eso quiero empezar yo mismo con esta parte. Y entonces, en primer lugar, la primera pregunta es, describe brevemente el hogar en que te formaste. Describe brevemente el hogar en que te formaste. Y yo empezaría respondiendo a la pregunta, al final ustedes lo van a hacer, pero mi hogar fue un hogar que obviamente yo crecí muy cerca a la familia de mis tíos y gracias a Dios por ellos porque fueron como una familia. Pero si yo hablo mi hogar fuimos mi mamá y yo, no había nadie más. Y entonces fue un hogar de pronto de mucha orfandad, de mucha soledad, porque mi mamá tenía que salir, tenía que trabajar, tenía que producir, y entonces yo me quedaba en un cuarto, en una habitación solo, con de pronto los dueños de la casa, y seguramente esto generó un montón de situaciones de inestabilidad, de inseguridad, de miedos, de temores, con los que yo luché por mucho tiempo. Cuando yo les hablo acerca de la paternidad que encontré en Dios, es porque realmente yo entiendo hoy que necesitaba identificar esa paternidad en Dios.
Y entonces puede ser que algunos de ustedes se identifiquen con este mismo forma, o tal vez otros digan, no, mi hogar fue perfecto, y si tu hogar fue perfecto, puedes describirlo y gloria a Dios por eso, pero tal vez otros pueden decir, no, yo sí tuve a papá y mamá, pero, y hubieron ciertas condiciones. Y no se trata de que estemos dando quejas o acusando a nadie, sino cuál fue el hogar en el que tú te formaste, cómo fue el ambiente en el que, o que tú estás viviendo, porque hay muchos jóvenes que están mirando. Entonces, ¿cuál es el ambiente de tu hogar? O si ya tú eres una persona adulta que ya tiene su hogar y todo, ¿cuál fue el hogar en el que tú te formaste? Porque creo que es una pregunta crucial para lo que vamos a ver en esta noche y en esta semana. Y espero que esta noche lo deje a usted como con todo el ánimo para recibir todo lo que va a pasar esta semana. Entonces, estamos entrando en la recta final sobre los montes. Estamos entrando en la recta final sobre los 7 montes de los que hemos hablado. Entonces, si usted recordará y miramos hacia atrás, hablamos de los medios de comunicación, hablamos del gobierno, hablamos de la educación, hablamos de la economía, hablamos de la religión, hablamos de la celebración, que fue lo que miramos la semana pasada. Y de último nos quedó este monte de la familia. Pero este monte de la familia para mí es supremamente importante. Ahora, yo personalmente me apasiono por este monte, me apasiono por enseñarlo, por hablarlo, porque creo que tiene una clave muy importante. Pero en últimas, todos sin excepción, pertenecemos al monte de la familia. Todos pertenecemos al monte porque usted mínimo fue hijo de alguien, pero usted es hijo, usted es papá, usted es hermano, usted es primo, usted es sobrino, y tenemos todos un contexto de familia, y es a lo que tenemos que entrar a mirar en este momento, ¿de acuerdo? Y entonces, si los anteriores fueron importantes, yo creo que este monte marca una connotación supremamente importante, porque es algo especial. Y hoy yo quisiera empezar hablando algo que parece obvio, que usted dirá, pastor, ni siquiera tendría que decirlo, pero que creo que toca decirlo. ¿Por qué? Por la sociedad en la que vivimos y por el contexto en el que vivimos. ¿Y por qué digo que parece obvio? Es como si yo le dijera a Laura Flores que quiero explicarle cómo funcionan las consonantes y las vocales. O sea, es absurdo que yo piense en decirle eso. O Angie, que está estudiando matemáticas pura, decirle, venga, le enseño cómo se suma o se resta. O sea, son cosas que son obvias, a ver, no necesitas explicación. Y resulta que yo veo en la sociedad en que vivimos, y espero que usted me entienda a qué punto voy, que hay cosas que son tan obvias, pero que hoy necesitarían explicación, porque hay personas que lo están entendiendo de una manera diferente. ¿A qué voy? Lo primero que para mí es obvio, para mí lo primero que es obvio es que Dios creó al hombre y la mujer. Y usted mira, ay, sí, claro, yo pensé lo mismo cuando dije esto. Y dice la palabra, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ¿qué dice nuestra sociedad hoy? Nuestra sociedad hoy está hablando cosas diferentes, donde cada uno se puede sentir como bien le parezca. Y entonces si yo siento que me gusta más ser como niña, o si la niña dice que le gusta ser más como hombre, la sociedad en la que estamos nos dice, y hay que respetarlo porque es la forma. Y de acuerdo, y estamos saliendo del contexto bíblico, y vuelvo y le digo, mañana la charla va a ser bien especial, porque vamos a hablar de un tema que va a ser álgido, pero que le estoy pidiendo a Dios que me dé la sabiduría. Pero algo que yo veo en la palabra es que dice, y Dios los creó varón y mujer. Eso lo dice la palabra, es claro, es conciso, no hay una alternativa diferente, es lo que dice la palabra. Lo segundo que para mí es obvio, pero que creo que tiene que ver con esa parte, es el matrimonio es una institución de Dios. El matrimonio es una institución de Dios. ¿Y por qué para mí es importante? Porque resulta que no podemos nosotros como hombres pretender legislar sobre algo que no fue nuestra invención o nuestra creación, sino que la invención fue de Dios. Y entonces dice en Génesis 1:22 y 1:28, empezando, no leo todo el texto, sino empezando, dice, y Dios los bendijo. ¿De acuerdo? Así que un matrimonio está constituido con la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es hacerlo, llevar a mi pareja al altar y decirle, vamos a permitir que la bendición de Dios esté en nuestro hogar, porque es lo que trae la gracia, la bendición, ¿de acuerdo? Y cuando usted tiene lucha en este concepto, cuando usted lucha con esto, cuando usted dice, no, el amor es suficiente, usted le está diciendo a la persona, no, el amor no es suficiente, porque el día que usted le cabe el amor, usted dirá,
me puedo retirar libremente. Así que la bendición de Dios es un pacto, un compromiso, pacto, el anillo, que usted hace con su futura esposa o su futuro esposo, en el caso de los novios o los jóvenes, o con su esposo o esposa, en el caso de los casados, en donde dice, a pesar de y por encima de, decidí estar contigo todo el tiempo. Tal vez cuando yo transcurran el tiempo, transcurran los años, vengan las situaciones difíciles, venga la adversidad, voy a sentir ganas de botar la toalla, de ir a otro lugar, pero quiero decirte que por este anillo y por esta bendición que tenemos en Dios, me comprometo a ir hasta el final. Ese es el matrimonio. Y el matrimonio, tomando como base el punto anterior, es entre un hombre y una mujer. Nada que ver, no hay más. Es obvio, pastor. Sí, claro, para usted y para mí es obvio. Pero el mundo, ¿qué piensa hoy? El mundo que nos habla hoy. La sexualidad, mi tercer aspecto, es un regalo de Dios en las condiciones establecidas por Él. O sea, la sexualidad es lo más hermoso que Dios nos dio. La sexualidad es la expresión más transparente, más pura y más hermosa en la que un hombre y una mujer se pueden expresar el amor en el contexto correcto del matrimonio, del hogar. Pero ¿qué nos enseña la sociedad hoy? Que nos habla la sociedad hoy, que le dicen a nuestros hijos en los colegios, en las universidades, la presión de los amigos, que tal vez no es necesario, que tal vez hay que probar antes de, y probar muchas veces antes de llegar a escoger una persona. Y tal vez vemos situaciones de dolor y de desgarro, que eso lo vamos a hablar más adelante, porque entonces es entender cómo se ha dañado esto. Y la palabra dice en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y para mí esa desnudez es la única desnudez que no se refiere solamente a lo físico, sino que se refiere al alma, al corazón y a los sentimientos, donde yo solamente me desnudo delante de la persona que he decidido compartir mi vida, que he decidido desnudarme delante de esa persona que he tomado como la persona que va a acompañarme por el resto de la vida, sea el caso de los hombres, la mujer, o el caso de las mujeres, sea el hombre que usted ha escogido. Y lo último punto con el que quiero dejar como las bases sólidas de esto, que tiene que ser algo obvio, pero que no es tan obvio para la sociedad hoy en día, es que, lo escribí de una forma fea, no fea, sino no elegante, para que lo entiendan, y es que los hijos son algo muy diferente a una mascota. Usted va a algún lado y escoge el perrito que quiere, escoge el gatico que tiene, que desea. Un hijo no es una mascota. Un hijo no es algo para que usted se sienta más tranquilo, más feliz. Un hijo es una bendición que Dios entrega a un hogar para formarlo, para levantarlo y para entregarlo como una persona, sea hombre o sea mujer, que sea de bendición a la sociedad. Eso es lo que nos dice la palabra, es lo que nos enseña. Y en el Deuteronomio, usted me ha escuchado muchas veces leer este texto, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, le dice Dios al hombre, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Me parece a mí increíble todo lo que hemos pervertido, lo que la sociedad ha pretendido pervertir, el original de Dios, el diseño original, lo que Dios ha determinado. Y mire, solo tocamos 4 aspectos que son bien importantes y que en la sociedad actual quiere tergiversar, que la sociedad actual quiere cambiar, que nos quiere llevar a pensar que eso es de una manera diferente, y ahí es donde viene esta necesidad de entender lo que Dios quiere de nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, cuando estamos viviendo este tiempo de pandemia, y donde estamos viviendo tiempos tan difíciles, donde tal vez se está escuchando que en Europa están resurgiendo otros brotes otra vez del coronavirus, que en China creo que está sucediendo lo mismo, que Latinoamérica está en un momento difícil porque los momentos de crisis más fuertes están por llegar, que en Brasil, que en Estados Unidos se están viendo o sucediendo cosas fuertes con respecto a esto. Es triste ver que todavía hay personas en nuestra sociedad que siguen endureciendo su corazón y que siguen optando por modelos diferentes al de Dios, y que no quieren reconocer, en su soberbia, en su orgullo, en su rebeldía, no quieren conocer a Dios. Ahora, el texto que tomamos de base, ese texto de Malaquías, y que nos repite de la revolución de Elías, porque empieza diciendo acerca de: he aquí yo envío al profeta Elías, y nos habla de ese tiempo.
me llama la atención porque es el último versículo del último capítulo del último libro del Antiguo Testamento. Y si es así, es porque para Dios las familias son algo a salvar. En este tiempo las familias son algo a salvar. Y tal vez este tiempo es el tiempo más duro cuando la palabra dice en Mateo que sería como en los últimos, como en los días de Noé, ese último tiempo. Pues resulta que la sodomía, la inmoralidad, todo lo que estamos viendo hace parte de eso, ¿de acuerdo? ¿Y por qué el monte de la familia queda de últimas? No es de últimas porque sea el menos importante, sino yo diría que es el último porque es el que más afecta el resto de cosas. Porque en últimas de las familias, de la sociedad, perdón, de la familia, es donde salen las personas que van a componer una sociedad. De la familia vamos a sacar las personas que van a estar en el monte de la celebración, en el monte de la educación, en el monte del gobierno, en el monte de la religión, en el monte de los medios de comunicación. Y si desde el fundamento no hemos hecho un buen trabajo, entonces los resultados los vemos en las familias que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces las familias modernas son un completo caos hoy en día. No digo todas, tal vez su familia sea diferente. Y si lo es así, gloria a Dios. Pero yo ya le dije la familia en que yo me formé. Y la familia en que yo me formé no era una familia que estuviera conforme al propósito de Dios, no era una familia que estuviera conforme al diseño. ¿Por qué? Porque fueron las circunstancias que me tocó afrontar. ¿Culpa mía? No. Culpa de mi papá, culpa de mi mamá. Y los estoy culpando como que malos, no. Culpa del sistema, culpa del ambiente, culpa del temor de Dios, de la falta, perdón, del temor de Dios, de no caminar conforme a lo que Dios quería y sin darnos cuenta parece que fuera, mi mamá creo que una vez me comentó y cuando quedó embarazada de mí, ella lo que le dijo a la familia fue, es mi problema, no es el problema de nadie más. Y no, 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 resulta que no fue el problema de ella, fue el problema de ella, fue el problema de su familia, fue mi problema y se convierte en el problema de la sociedad. Eso es lo que sucede. Y es lo que nosotros no estamos entendiendo. Por eso yo colocaba en esta tarde, cuando los invitaba a la transmisión, el texto de Jeremías capítulo 6, versículo 16, porque dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Y hoy estamos viviendo la necesidad de volver a las sendas antiguas, la necesidad de volver a Dios, la necesidad de colocar nuestra mirada en lo que Dios ha determinado como la familia debe ser el punto de referencia de la sociedad, pero tal vez cuando vemos manifestaciones contrarias a lo que es familia, contrarias a lo que es el modelo de Dios, contrarias a los principios y valores que Dios nos entrega, es cuando miramos que estamos en ese punto donde decimos, no queremos andar por ese camino. Así que Dios nos quiere exhortar, ¿de acuerdo? Y hoy, por favor, voy a empezar hablando un poquito duro a los padres. No se vaya, porque tal vez necesitamos entenderlo. Pero tal vez después voy a hablarle un poquito a los hijos. No se vaya, porque tal vez necesitamos entenderlo. Porque si nosotros no nos sacudimos y cambiamos nuestros pensamientos, nuestras formas, nuestras actitudes, seguiremos perpetuando la desgracia. No, yo no puedo pretender que las cosas cambien cuando los demás cambien. Yo tengo que entender que las cosas cambian cuando yo soy el primero que cambia. Cuando cambia mi mentalidad, cuando cambia mi concepción de lo que es familia, de lo que es hogar. Así que vivimos en sociedades donde los padres, y coloco entre comillas, aman a los hijos. Pero ¿por qué coloco ese entre comillas? Porque luego no se supone que los padres aman a los hijos. Bueno, pues si los padres realmente amaran a sus hijos, jamás abandonarían sus hogares. Así de simple. Sí, yo sé que suena muy duro, yo sé que suena muy fuerte, yo sé que suena muy doloroso, pero si un padre realmente amara a sus hijos, padre o madre, no abandonaría su hogar, no se iría para otro lugar. Pero ahí empieza a mostrarnos cómo nosotros empezamos a desvirtuar el concepto y cómo ese pacto del que yo les hablé en el anillo, cómo ese compromiso no es tan verídico y no es tan real para mí en cuanto a lo que hemos determinado, ¿de acuerdo? Entonces ese amor es débil, ese amor es inestable y ese amor hace que se produzca en los hijos una seria afectación y yo lo puedo decir con autoridad porque lo viví en mi carne propia y sé que lo viven muchas personas y es
lo que afecta a nuestra conducta, nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Y yo pensaba algo cuando estaba preparando este tema y pensando en todo lo que vamos a hablar en la semana. Y uno decía, bueno, es que yo no tenía complejos porque ahora es más tenaz, ahora pues igual uno salió adelante y yo salí adelante y muchos que no tuvimos papá o mamá salimos adelante. Sí, es verdad. Lo que pasa es que los medios de comunicación, las redes sociales influyen mucho en el ambiente y tal vez hoy es más fácil ver a chicos quebrados, es más fácil verlos. Pero no quiere decir que nosotros no estuvimos quebrados. Tal vez la misma autoridad de nuestros padres no nos permitía demostrar ese quiebre. Pero lo que sí entendemos es que hay una sociedad que poco a poco, año tras año, década tras década, de mucho tiempo atrás, se ha venido deteriorando. ¿De acuerdo? Y yo sé que me están escuchando mamitas solas y por favor entiéndame que estoy hablando para cambiar, no estoy juzgando a nadie, sino para cambiar. Pero cuando yo me quedé solo con mi mamá, tal vez eso era mal visto en ese momento y era algo fuerte. Pero hoy en día es normal. Tal vez cuando yo era niño pensar en matrimonios del mismo sexo o adopción por parejas homosexuales era algo impensable. Pero hemos deteriorado tanto la cosa que hoy ya se convierte en algo que es una opción. Y por eso les decía al principio, vamos a hablar de cosas que parecen obvias, pero que a veces en esta sociedad tocaría volverlas a explicar y tocaría volver a ese contexto, ¿de acuerdo? Ahora, algo que está comprobado por las personas que estudian esto, psicólogos y personas que miran el comportamiento humano, es que la infidelidad en la pareja, bien sea del hombre o bien sea de la mujer, debilita el sistema inmunológico y provoca que aparezcan ciertos tipos de enfermedades en las personas. O sea, la falta de bienestar, la falta de seguridad, el sentir el dolor de la infidelidad o de la falta de responsabilidad o del amor, hace que se genere en nuestra vida una vulnerabilidad a contraer enfermedades, no solamente físicas, sino también a veces emocionales o mentales, porque por todo el desequilibrio que produce esto, ay, está exagerando, no estoy exagerando. El hecho que lo veamos como normal en el contexto de la historia es diferente, pero no es normal y tenemos que volver al cauce. O sea, cuando Dios diseñó que un hombre y una mujer y diseñó el matrimonio como tal, Él no lo hizo arbitrariamente ni lo hizo porque se le ocurrió, sino porque Él tenía un propósito. O sea, el propósito de Dios debe cumplirse y yo necesito en esas sendas antiguas volver al matrimonio original. Si tú como hijo tuviste tu papá y tu mamá, eres un privilegiado. Eres una persona que debería estar dándole gracias a Dios todo el tiempo, porque no todos tuvimos esa suerte, porque no todos tuvimos esa forma de vida. Y a veces entendemos que las situaciones que estamos atravesando vienen por esa causa. Entonces, la causa más frecuente de traumas emocionales son causados por familias disfuncionales. Y cuando hablo de cosas emocionales, no estoy hablando solamente, ay, está traumatizado o algo, sino personas que de pronto se encierran en sí mismas o tienen un carácter muy serio, muy recio, o se encierran detrás de situaciones que quieren esconder su realidad. Todo esto, en Génesis hay un momento cuando Adán peca, Dios se acerca y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y los que me han escuchado hablar de esto, yo siempre digo que Dios no estaba preguntando en el lugar, porque Dios, como todo lo sabe, lo conocía, sino le estaba diciendo, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué te fuiste del lugar que yo tenía para ti? Así que es una pregunta bien importante y necesitamos entenderlo. Ahora, yo ya respondí la pregunta, pero quiero leer sus respuestas para continuar. Dice acá Javier Antonio Pineda, desorganizado, en una palabra. Gracias. Buenos días, dice Víctor, buenos días, pero son noches. Ya corrigió, buenas noches. Alvarito Marín dice, mi hogar fue de mi madre y mis dos hermanos. Ella, así solita, nos sacó adelante a los tres. Ok, y empezamos a amar a las mamitas por esto y las honramos, pero no era el modelo correcto. Buenas noches, dice Marlencita. Alejandra Marín dice, mi crianza se dividió en dos. Al principio estaba rodeada de muchas personas, pero el carácter fuerte de algunos miembros predominaban. En algún lugar vino la etapa de la independencia, donde empecé a responder por mí, pues mi horario era contrario a los de mi familia. Hoy en día es un hogar donde está ausente mi mamá. Ok, gracias. Daniela dice, mi mamá, mi hermana y yo, muy difícil. Se ríe,
parecido al pastor. Ok. Olguita Sánchez, en términos generales fue un buen hogar, papá y mamá siempre presentes con respeto y autoridad hacia nosotros. Gracias. Nancy Llané, vengo de un hogar humilde de muy bajos recursos económicos. Mi madre, que fue mamá y papá, hermano y yo. En las navidades éramos adheridos a la familia de mi madre, abuelitos, 8 tíos y con los primos. Esmeralda está viendo. Naya dice, mis primeros años fueron de un hogar completo. Los 8 años pasó a ser sin mi papá y estuvo complicado a nivel emocional y económico. Ya en la adolescencia me dio más duro lo que estamos hablando. Lucy, familia muy numerosa, de papá, mamá, hermanos y abuelita, humildes pero con lo necesario, donde había respeto, amor, disciplina y responsabilidades. Eh, Jonier, yo me estoy formando en una familia de 4 personas y para mí mi hogar es perfecto. Nos ayudamos el uno con el otro y yo, por ejemplo, jamás me he sentido en soledad. Le doy muchas gracias a Dios por darme unos padres tan hermosos y mi hermano tan amoroso conmigo y lo importante que es con Dios. Gracias, Jonier, por tu comentario y qué bueno y darle gracias a Dios por tu hogar. Fanny Pineda dice, en mi hogar mi madre fue quien luchó por sacarnos adelante, nos dio muchas enseñanzas que hoy vamos reflejadas en nuestras vidas. Mis hermanos fueron un gran apoyo, aprendimos a luchar unidos. Gracias. Jenny Bayón, mi hogar fue de mis padres, mi hermana, pues nació mi hermano y esta fue mi familia en la que me formé. Claudita, mi hogar fue la familia de mi madrina de confirmación y mi familia en sí es mi mami y yo. En este hogar tuve la oportunidad de crecer, estudiar y trabajar. Lili Tatiana dice, yo fui educada en un hogar muy disfuncional, con un padre que fue de carácter fuerte y una madre muy ocupada y 5 hermanos con mucha diversidad. Andrei dice, estoy formando un hogar donde tengo un papá, una mamá y un hermano, donde me dan amor, me apoyan en el fútbol y en el estudio. Dale gracias a Dios por eso, Andrei. Dice Esperanza, Edwin dice, un ambiente muy fuerte donde mi papá maltrataba a mi mamá y a nosotros como sus hijos, maltrato físico y verbal y psicológico. Gracias por compartir, muchos están compartiendo. Dice Nicole, buenas noches, crecimos y estamos en un ambiente de una bonita familia. Hemos visto cómo mis papás han dado lo mejor por nosotros. Desde pequeños nos han guardado por los caminos de Dios. En realidad hemos sido privilegiados. Atentamente Laura, Nicole y Mari. Y tienen por qué darle gracias a Dios en ese contexto. Jairo Bastidas, en casa con papá y mamá, mis hermanos, rodeado de familia y amigos. Muchos paseos al río. Qué rico esa infancia, Jairito. Alexandra, mi hogar solo fuimos mamá y papá, veníamos de un matriarcado santanderiano. En cambio, Jova viene de un hogar con papá y mamá, donde papá era la cabeza. Alberto Ortúa, familia numerosa, muy humilde, pero con respeto y valores, ya que ninguno de mis 9 hermanos se quedó sin estudio y hoy tienen sus hogares con familias muy unidas. Nancy Parra, Andrea dice, en casa con mis padres, mi hermano, donde nuestro amor, respeto y disciplina son unidos. Amén. Gracias a Dios por ello. Olguita, el hogar que le di a mis hijos fue diferente porque siendo muy chicos, el papá de ellos se divorció de mí y de mis hijos. Desde allí conocí a Dios y Él me dio sabiduría para educarlos, pero realmente la presencia del papá hace falta de una u otra forma. Ok, Janet, Aida. Hogar feliz, mamá, papá y 4 hermanos. Y dice Luis Alberto Camacho, buenas noches Luis Alberto, con mis padres y con valores, cultura, educación, yo desde pequeño siempre me gustó mucho los cultos, aunque mi crianza fue la católica, pero ahora cristiano para la gloria de Dios. Ok, entonces miramos cómo todos nosotros los que hemos estado acá, hemos tenido diferentes contextos en nuestro hogar y hemos sido formados de una manera diferente. Entonces, yo quisiera ir con mi primer punto.
Y mi primer punto, vuelvo y les digo, es un poco duro, no tiene que ser su caso, pero es solamente para entrar en lo que yo quiero hablar esta semana, porque recuerde que hay un enemigo que quiere destruir. Y entonces mi primer punto es, ¿vivimos o no sufrimos como familia? Repito, ¿vivimos o no sufrimos como familia? Espero que me entienda el título. Entonces estoy diciendo, ¿usted vive bien con su familia o están siempre sufriendo uno con el otro? Entonces, parto de esto, no hay un hogar perfecto, eso yo lo entiendo. No hay un hogar perfecto. Pero en medio de que no hay un hogar perfecto, usted puede hacer un balance y decir, no, pero sí, no somos perfectos, pero vivimos bien, estamos no sé qué, tenemos tal cosa, o realmente la cosa es fuerte. Ahora, yo sé que hay unas preguntas que de pronto alguien que esté sufriendo no va a abrirlas tan abiertamente, pero yo quiero que usted se haga la pregunta aquí. Y en esto viene mi siguiente pregunta, y mi siguiente pregunta es, siendo honestos, ¿qué tiene que aguantar tu familia de ti? ¿Qué tiene que aguantar? Y entonces, como yo les dije que yo iba a ser el primero para que usted lo tenga, yo quiero decirle que mi familia, en este caso mi esposa, tiene que aguantar de mí mi acelere. Cuando yo estoy presionado y cuando tengo cosas que hacer, de pronto puedo ser muy grosero, de pronto puedo ser muy altanero. Y no está bien, no estoy diciendo que está bien porque lo hace el pastor, estoy diciendo está mal. Está mal porque tal vez el deseo de hacer las cosas bien, el deseo de que las cosas salgan de la mejor manera, hace que muchas veces yo actúe de una manera apresurada y que muchas veces me lleve, es más, algunas personas que están cerca al pastor se han dado cuenta que es acelerado y que de pronto hace comentarios que no debe hacer, que de pronto no piensa cuando está hablando. Y no estoy diciendo que esté bien, está mal. Y creo que eso es lo que tiene que muchas veces aguantar de mi esposa de mí y me duele y yo me he confrontado muchas veces con esto y estoy orándole al Señor y he derramado lágrimas porque yo no quisiera que fuera así. Yo no quisiera que yo tuviera que enojarme porque no me parece esto o porque no están las cosas en el momento que yo las necesito y eso genera, ahora tengo un hogar bonito, mi hogar es bonito, yo con mi esposa disfrutamos, la pasamos rico, disfrutamos momentos muy especiales, pero creo que esos arranques míos generan a veces una tensión indebida en mi hogar. Generan una tensión que no debería suceder. Y entonces yo reconozco. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque tal vez si yo te hubiera preguntado quién de tu familia te irrita, hubiera sido para ti fácil decir, ah, Pepito, Sultanito, porque hace, porque no sé qué, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija. Pero es diferente cuando yo volteo el espejo y me miro a mí mismo y miro en qué estoy fallando. Entonces yo quisiera que hoy tú te preguntaras qué es lo que es difícil para tu familia aguantarte a ti. Porque yo sé que para mi esposa es difícil aguantarme cuando yo me pongo intenso, cuando yo me pongo que no se me puede hablar y que como que siento que nadie está a la altura mía. Y eso se llama orgullo también. Así que le pido perdón a mi esposa, pero viene el tema porque esto va en contra de nosotros como familia, va en contra de la estabilidad que pudiéramos llegar a tener para ser la familia que Dios quiere en algunas circunstancias. Y vuelvo y repito, no estamos en conflicto, no estamos en pelea, somos un buen hogar, nos amamos, nos queremos, pero yo reconozco que en esos puntos yo genero cierta tensión en mi hogar y una tensión que es indebida, ¿de acuerdo? Entonces, desarrollando el tema de vivimos o nos sufrimos como familia, entonces resulta que la unidad familiar se encuentra bajo la mira del enemigo, Satanás. O sea, Satanás lo que quiere es destruirnos, ¿de acuerdo? Él vino a dividir, él vino a hurtar, él vino a matar, él vino a que nosotros rompiéramos la estructura de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? A mí me encanta escuchar lo que escribió, yo no sé si fue Laura, Nicole o Mariana, yo creo que fue Mariana. Yo no sé, no, sí sé lo que escribió André y lo que escribió Jonier. Y yo creo que tanto Fanny como Wilmar, que son los papás, y bueno, obviamente con sus compañeros Wilson y Nidia, pero hablo de ellos dos, que saben de qué contexto de familia vienen, le darían de gracias a Dios por poder tener ese hogar que tienen ahora y sus hijos lo deberían hacer. ¿De acuerdo? Pero la idea es, todos estamos viviendo ese sueño de hogar como lo quisiéramos, o tal vez no estamos viviendo el sueño de hogar que queremos tener, ¿de acuerdo? Y la pregunta es esta, ¿ahí cómo podemos entenderlo? Porque tal vez yo a veces escucho papás que dicen, ah, es que esos hijos que me tocó, esos hijos es que es un rebelde, es que no sé qué, tal cosa, y voy a darte un golpe al hígado, pero te lo tengo que dar. ¿Quién educó a tu hijo? ¿Quién educó a tu hijo?
Ahora, yo cuando voy a leer Reyes, si usted ha leído el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, primero y segundo de Reyes, y segundo y primero y segundo de Crónicas, yo identifico algo y quiero que me lo entienda desde ese punto de vista. No siempre un buen padre da un buen hijo, y no siempre un mal padre tiene un mal hijo. En la Biblia yo veo padres que fueron malos y sus hijos fueron excelentes. Y veo padres que fueron excelentes y sus hijos por el contrario fueron lo peor, ¿de acuerdo? Entonces digamos que eso ya tiene que ver con la decisión de cada uno. Pero cuando hablamos del contexto de lo que hay, entonces cuando tú ves que tu hijo no avanza o cuando ves que tu hijo se bloquea o cuando ves que tu hijo no va más allá, yo te pregunto, ¿quién lo educó? Y si es una pregunta fuerte o es una afirmación fuerte la que estoy haciendo. Pero tal vez es porque tiene que haber esto para que entendamos que hay cosas que tenemos que cambiar. Que hay cosas, y tal vez lo ligo a la pregunta que usted está respondiendo. La pregunta que usted está respondiendo es, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Qué se tiene que aguantar mi familia de mí? Y a veces tal vez tiene que ver con eso, con que nosotros sentimos, en el caso de los padres, que porque soy papá entonces tengo derecho a hablar, a decir y a ponerme bravo porque nadie me dice aquí nada. Y obviamente tú eres cabeza, sí, la palabra lo dice. Y tú eres autoridad, eso lo dice la palabra. Pero ser cabeza y ser autoridad no te da derecho de denigrar, no te da derecho de irrespetar, no te da derecho de pasar por encima, sino más bien te convierte en una persona responsable de dar un ejemplo, de sentar unas bases, de colocar unas pautas y de entenderlo. Pero cuando no tuvimos ese ejemplo, cuando no tuvimos, cuando tal vez el hogar en que nosotros nacimos fue un hogar de violencia, fue un hogar de golpes, fue un hogar de maltrato, fue un hogar de responsabilidad, pues tal vez, claro, no teníamos otro modelo. Pero acá es donde aparece Cristo y nos quiere llevar a vivir de una manera diferente, ¿de acuerdo? Entonces el monte de la familia también podría ser llamado el monte de la justicia social. ¿Y a qué se refiere esto? Que a veces a mí, y con dolor lo digo, yo veo que nosotros como cristianos, voy a hablar del pueblo cristiano, no voy a hablar de gente de afuera, pero nosotros como cristianos somos tan justos y somos tan honorables y somos tan dedicados y somos tan responsables y somos aún tan comedidos con nuestro líder, con el pastor, y con el pastor nos portamos súper bien, con el líder de mi grupo, del líder de la alabanza, el líder de mi grupo de influencia, mi capitán de servidores, y nos portamos supremamente bien. Pero a veces eso no es lo mismo que tenemos o con nuestros padres o con nuestros hijos. Y es doloroso. Porque entonces acá yo empiezo a ver que en nuestro hogar no hay justicia. Porque tal vez los padres no han aprendido a tomar ese lugar. Y entonces hay una cosa que se vive dentro de la iglesia, pero hay otra cosa que se vive cuando llegamos a la casa. Y en la casa entonces ya vociferamos, en la casa ya gritamos, en la casa ya no ofendemos, en la casa ya utilizamos palabras que jamás se nos ocurriría hablar en la iglesia. Y ustedes saben a qué me está refiriendo. Porque muchos de ustedes, el lenguaje que utilizan en la iglesia es muy diferente al lenguaje que utilizan en la casa. Y acá entonces viene esa parte porque resulta que hablando de los jóvenes, pero hablando de todos. Entonces estamos ahorita con el cuento de las marchas, ¿verdad? Y yo quisiera, volviendo a esto, no se deje enredar, porque ahorita estamos en plena pandemia, estamos en situaciones difíciles y a veces hay políticos que están allí y asusando y entonces, y siempre colocan esa polarización, ¿verdad? Nosotros los buenos y ellos los malos, nosotros los sufridos y ellos los que nos oprimen, nosotros, y siempre es como colocar dos bandos, como que unacen conmigo, como que el discurso es acá los que sufrimos, acá los que somos heridos, ¿de acuerdo? Pero resulta que ese discurso de la injusticia social, pues tiene su origen en la familia, tiene su origen en la casa. Tiene su origen cuando no somos equilibrados en el trato con nuestros hijos, en la responsabilidad, en el ejemplo, en la forma como estamos educando y cómo estamos formando. Entonces, excelente que usted como papá o como mamá o como hijo o como hija, es excelente que usted en su iglesia de lo mejor, que usted sirva, que su pastor pueda contar con usted. Yo me siento honrado con eso, que su líder, que ahorita que vamos a hacer las campañas, que usted diga listo a dónde hay que ir y vamos hasta donde toque ir, vamos. Es excelente, pero eso empieza en su casa. Algo que a mí me confronta y creo que en esa parte sí lo hago bien, pero algo que me confronta es que yo no puedo dar en la iglesia
más de lo que le doy a mi casa, más de lo que le doy a mi esposa. Así que si usted conoce un pastor amoroso, un pastor que está atento, un pastor que está en el momento, listo, pero yo tengo una mayor responsabilidad con mi esposa. Y me toca dar el doble de lo que le doy a la iglesia, dárselo a mi esposa. Porque es mi primer lugar donde hago justicia. Porque es el primer lugar donde traigo la presencia de Dios. Porque es el primer lugar donde soy una persona que corre, que está, que atiende. Y entonces de pronto, si yo tuviera 3 o 4 personas que están en una crisis emocional por alguna circunstancia, pero al mismo tiempo mi esposa está en la misma circunstancia, lo lamento, pero primero sería mi esposa. ¿De acuerdo? Porque yo no puedo ir a impartir justicia afuera si no tengo justicia dentro de mi hogar. Si no proveo primero para mi casa. Si no estoy, lo que voy a hablar afuera a su casa, lo que voy a hablar a su hogar, lo que voy a decirle a sus hijos o lo que voy a decirle a ustedes como padres, no puedo hablarlo si primero no lo vivo dentro de mi hogar. Algo que yo siempre le digo a mi esposa es que algo que me cuesta a mí, o sea que yo no sé cómo lo hará alguna persona si lo puede hacer, es ir a subirme a un altar o pararme frente a una cámara ahora a hablar algo que yo no vivo. O sea, sería fuerte, o sea, sería el hipócrita más hipócrita de este mundo y el falso más falso de este mundo. Yo primero doy mi casa porque resulta que cuando yo genero ese monte de la familia como el monte de la justicia, cuando en mi casa hay justicia, cuando en mi casa las cosas están marchando bien, cuando en mi casa yo soy el que colaboro, soy el que estoy ahí presente, en el caso si tuviera hijos, yo me gustaría que mis hijos honraran a su papá, honraran a su mamá, la bendijeran y que nosotros como padres honráramos y bendijéramos a nuestros hijos. Si en mi casa hay esa justicia, seguramente la justicia se dará en todos los planos. Pero ¿dónde empieza la injusticia? Las injusticias empiezan en la casa. Las injusticias empiezan en nuestro lugar donde nosotros vivimos. Y acá es donde tenemos que estar muy, muy atentos. Entonces, todas las injusticias sociales que se hablan hoy, de los sueldos, del salario, de las oportunidades, de todo lo que usted quiera, todas las injusticias empiezan en el seno de un hogar. Usted no se puede perder esta noche la charla, porque vamos a hablar acerca de esos grupos minoritarios que reclaman sus derechos. Pero ¿sabe por qué salen a la calle a reclamar los derechos? Porque tal vez fueron derechos que nunca tuvieron en su casa. Porque tal vez fueron derechos que nunca fueron respetados. Nunca se respetó tu pensamiento. Nunca se respetó tu forma de pensar, de ver las cosas. Nunca se te enseñó disciplina. Porque me encanta a mí la palabra del equilibrio. Y entonces resulta que así como es malo el autoritarismo, los golpes, las malas palabras, el ir a tu hijo con la amenaza todo el tiempo, así como eso es malo, perverso también es dejar a tu hijo sin disciplina, dejar a tu hijo que haga lo que se le dé la gana, no corregirlo, no llamarle la atención, no instruirlo. ¿De acuerdo? Entonces tú no necesitas que alguien te diga si lo estás haciendo bien o mal. La palabra en Proverbios dice que el hijo que es bien educado es una alegría y una bendición para su padre y para su madre. Pero el que no lo es, los avergüenza. Eso dice en Proverbios. Así que tú no necesitas que alguien te haga un estudio sobre tu familia, si lo hiciste bien o no. Lo que pasa en tu casa y acá y ahora no quiero comparar a nada ni nada porque no es mi propósito, pero quiero tomar a dos chicos que acaban de hablar y yo me admiro de la vida de André y de Joner, yo admiro a estos dos niños, ahora espero que cuando lleguen a su adolescencia y a su juventud permanezcan allí, pero yo veo dos niños educados, dos niños con criterio, dos niños que hablan bien, que se expresan bien, bueno, tendrá que ver con algo bien que se está haciendo en su casa. ¿De acuerdo? Así que tenemos que mirarlo en ese contexto. Entonces yo ya contesté la palabra y yo ya dije en qué cosas me equivoco, pero ahora quiero leerlos. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene que aguantar tu familia de ti? Y voy a mirar los valientes. Y en los valientes, la primera valiente es Alejandra, dice, mi carácter fuerte y que me gusta hacer todo a mi manera. Entonces tenemos que cambiar esa parte. Eliansi, gracias por tu sinceridad, mi carácter y mi mal humor. Nancy Yané, se me olvidan, mi información estuvo acompañada de muchas eh, jueteras. Hoy doy gracias a Dios por esta disciplina que hicieron de mí una mujer con valor. Ok, gracias. Naya dice, mi mal humor
soy muy histérica, mi hija se aguanta eso y luego me avergüenzo, siento que Dios ha ido quitando eso de mí. Pero mira que la sinceridad es un buen inicio. Álvaro Marín, la familia que formé aguanta de mí mi mal genio, mi impaciencia. Gracias por su honestidad. Alexandra dice, igual que tú, el perfeccionismo y el acelere. Claudita, mi carácter, sobre todo cuando soy impaciente y acelerada. Esmeralda Martínez, yo me formé en un hogar de papá y mamá y 8 hermanos, mi madre más virtuosa, esforzada, valiente. Bueno, gracias, o sea, gracias por la respuesta, pero por favor, ya cuando pasó la pregunta, no porque si no nos desentonamos de lo que estamos. Andrea dice, mi mal genio y un poco de pereza. Gracias, Andreita, por ser honesta en eso. Lili Tatiana dice, mi carácter, mi desconfianza y mi inseguridad. Esperanza dice, de mí y de mi esposo, el mal genio y la altanería, cosas que tenemos que cambiar. Luz Dari Parra dice, mi mal genio y la intolerancia. Esmeralda, mi terquedad. Jenny, la gritería. Nancy Janet dice, mi familia me tiene que soportar mi terquedad obsesiva con el orden y el aseo. Olguita, mi acelere. Juan David dice, mi carácter, mi indiferencia y mi lentitud. Coloca como que creo y se ríe, pero hay que mirarlo. Mónica, gracias Mónica. Mucho el orden y todo arreglado. No, no, ese es Alberto Camacho. Mónica dice, mi mal genio y la altanería. Gracias por su sinceridad. Y don Alberto dice, mi carácter porque me gusta mucho el orden y todo arreglado. Ok, pero si miramos ustedes tal vez dijeron cosas que parecen virtudes y yo siempre he explicado que una virtud llevada al extremo se convierte en un defecto. Y a veces somos intransigentes, a veces y resulta que lo generamos más con otras personas. ¿De acuerdo? Olguita dice, me acelera, bueno, eso ya lo leí, perdón. Pero acá a lo que voy es con lo siguiente con que nosotros somos muy fuertes con nuestra familia, ¿se ha dado cuenta? Que a veces con la gente de afuera somos más tolerantes, somos más pacientes, como que aguantamos un poquito más, pero con nuestra familia nos cuesta. Y acá es donde viene esto que tenemos que cambiar y en lo que tenemos que colocar un alto en el camino, ¿de acuerdo? Porque viene mi segundo punto. Y mi segundo punto es, antes de ser padres, todos fuimos hijos. Antes de ser padres, todos fuimos hijos. Sin excepción. Entonces, bueno, todos seguimos siendo hijos, pero unos ya son hijos y son padres. Unos en este momento son solamente hijos. Pero yo quiero llevar al plano de esta parte. Antes de ser padres, todos fuimos hijos. Y viene mi siguiente pregunta. ¿Honraste u honras a tus padres? ¿Por qué? Y esa pregunta tiene que ver con el por qué. Si dices que no, ¿por qué no los honras? Y si dices que sí, ¿por qué? O sea, no solamente es decirme si los honro o no los honro, sino el por qué no lo haces o el por qué sí lo haces, ¿de acuerdo? Solamente leo alguien dice, buenas noches, yo nací en un hogar, papá, mamá, pentecostales y mi hogar y mi esposo y mis hijos vamos a la iglesia con la ayuda de Dios. Ok, listo, entonces seguimos. Honraste a tus padres, a tus madres y por qué. Entonces yo quiero decirle algo. Yo como quiero colocarme en primer lugar y yo quiero abrir mi corazón porque yo quiero que entienda que lo que está pasando. Con mi mamá yo creo que sí la honré, pero no era fácil. La honré, pero muchas veces a mi mamá, y obviamente la amé con todo mi corazón, pero por la forma de ser mi mamá, no siempre la amé, sino muchas veces le tuve miedo. Muchas veces era el susto del castigo, de la decepción que pudiera causarle a ella, ¿de acuerdo? Y cuando algo que me molestaba, y yo tengo que confesarlo porque yo quiero que entienda qué es esto, algo que me molestaba y muchos de la iglesia de pronto lo percibían cuando mi mamá aún estaba en vida, es que mi mamá fue supremamente cruel. Ahora no la estoy juzgando, pero estoy haciéndole entender hacia dónde voy.
pero fue cruel en castigos, fue cruel en formas de educar. O sea, mi mamá no era solamente la varita, mi mamá eran castigos a veces fuertes de golpes y de cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Y lo que me molestaba era que ya siendo adulto, cuando la gente de la iglesia, entonces ella se sentía orgullosa de su hijo, pero ella contaba como la odisea, es que lo formé duro. Y sí, claro, yo reconozco y creo que leí algo que decía Nancy Llané, sí, claro, yo reconozco que el juguete de mi mamá fue lo que me hizo una persona responsable, yo reconozco todo eso, pero vuelvo al equilibrio, o sea, fue al extremo, fue a otro nivel el asunto, ¿de acuerdo? Y voy a contarles de mi papá. Y resulta que a mi papá, y en este momento, y si mi papá está viendo, lo bendigo porque lo quiero, pero con mi papá me cuesta en este momento, y se los digo, y ya soy un hombre viejo de 50 años, pastor, con la unción de Dios, pero es porque tal vez mi papá en este momento quiere hacerme sentir que él está preocupado por mí. Y yo, y se lo explico, siento que ya es muy tarde. O sea, ya soy un tipo de 50 años, ya viejito, ya con un montón de cosas. Y entonces me cuesta cuando él viene y me dice, pero es que le pregunto es porque me preocupa por usted. Y entonces mi pensamiento, nunca se lo he dicho, pero mi pensamiento es, pero a ver, yo necesitaba que usted se preocupara por mí hace 40 años atrás, hace 45 años atrás necesité que se preocupara por mí. Ya no es tiempo, ¿de acuerdo? Entonces me cuesta. Ahora, pero ¿a qué voy con esto? No estoy viendo que esté bien lo que yo siento. Porque acá necesito el carácter de Cristo. Y acá necesito la unción de Dios. Porque no es lo que yo piense ni como yo lo perciba, sino es lo que venga de un corazón. Y vuelvo y les digo, yo estoy respondiendo las preguntas porque yo quiero ser el primero para que usted tenga libertad de abrir su corazón y de explicar lo que usted siente. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y wow, es duro porque honra a tu padre y a tu madre es honra a tu padre y a tu madre, independiente de quién sean. Lo hicieron bien, perfecto, hónralos y bendícelos porque lo hicieron bien. No, no lo hicieron tan bien. Hónralos y bendícelos. Es lo que la palabra nos dice, es lo que la palabra nos exhorta, es el llamado. Cuando tú has sido renovado en Dios tienes que hacerlo. Y vuelvo y le digo, en este momento yo tengo luchas. Y es en este momento. Porque claro, porque mi papá apareció en mi vida en este momento. Mi papá durante mucho tiempo no apareció. Y si él está escuchando, no lo estoy recriminando, no le estoy echando en cara. No, no. Sino estoy hablando es de lo que me cuesta a mí. Porque no puedo entender cómo alguien viene a preocuparse ahora cuando yo lo necesité, no se preocupó. Y cuando tal vez pasé muchos momentos de soledad, de angustia, de dolor, de tristeza y no estaba. Y entonces a lo que voy con esto es a que eso es lo que genera la sociedad que tenemos. Eso es lo que genera. Ahora, si usted es un padre joven y tal vez está por ahí descuidando a sus hijos, yo quiero decirle que va a llegar un momento donde usted va a necesitar de sus hijos. Y lo que usted está sembrando hoy es lo que va a recoger. Ahora, yo no estoy diciendo que mi papá tiene que aguantarse, no. Yo lucho y yo trato de honrarlo, trato de bendecirlo, trato de amarlo, pero hay cosas que me cuestan y yo tengo que reconocer que me cuestan. Yo tengo que reconocer que tengo a mi tío y para mí mi tío es fácil honrarlo, fácil hacerle caso, fácil hacer cualquier cosa por él, porque lo identifico como esa persona que estuvo conmigo cuando lo necesité. Con mi papá me es difícil, pero la palabra me lleva a honrarlo. La palabra me lleva a bendecirlo. La palabra me lleva a que tal vez mi vida sea la que le predique a él para que él pueda cambiar su vida, conocer a Cristo y aceptarlo en su corazón. Y esto es algo que nos lleva a la palabra y estamos hablando de mentalidad de reino. Todo esto tiene que ver con mentalidad de reino y apenas estoy abriendo todo lo que va a hacer esta semana. Entonces, el enemigo ha desatado algo malvado en los hijos contra los padres. Y yo lo veo hoy en día más con los adolescentes, con los jóvenes y con los chicos. Ha desatado algo malvado en los hijos y tenemos que estar alerta. ¿Por qué? No lo hice, no es culpa de nadie más sino de mí, pero hubiera querido colocar este versículo en la pantalla, no lo tengo, pero si usted puede rápidamente abrir su Biblia y si no déjeme decirlo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4, segunda de Timoteo 3 del 1 al 4, habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y en ese texto dice lo siguiente, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, en ese texto yo subrayé algunas palabras que para mí describen el carácter de algunos hijos hoy con sus padres. Y en esas características resalté o subrayé en mi Biblia: soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, implacables, intemperantes, ¿de acuerdo? Crueles muchas veces. Y yo veo hoy personas, hijos, que actúan de esa manera. E hijos que no tienen el respeto por los padres. Y la Biblia me dice a mí que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Independiente de quién haya sido. Independiente de cómo haya actuado. Independiente que haya hecho las cosas correctas o no. Dios nos invita a honrarlos. Y para eso necesitas una restauración en Dios y necesitas una sanidad en Dios para poder entrar a caminar en la bendición de lo que Dios quiere. Mucho tiempo en mi caso estuve buscando una figura paternal, y yo lo quiero reconocer así, porque aunque tal vez nunca lo vi, pero muy adentro, muy adelantado en mi vida ya adulta, yo quise buscar una figura paternal. Hasta que pude entender que la figura paternal que yo necesitaba era la figura de Dios. Era Dios mismo, Dios el Padre eterno, el que era mi Padre, y ahí fue cuando cambió mi vida totalmente. Pero caminé en la vida con una orfandad. ¿Por qué hablamos tanto de la necesidad del sacerdocio de los hombres? Porque hablamos tanto de esa necesidad de que el hombre vuelva a tomar el lugar de preeminencia, vuelva a tomar el lugar que le corresponde con su esposa y con sus hijos, porque el hombre determina lo que viene hacia la sociedad a partir de ese pequeño núcleo que se llama familia. Entonces, hoy vemos, por causa de la falta de autoridad, por las redes sociales, por la moda, por lo que usted quiera, pero principalmente por la ausencia de un padre o por el maltrato de un padre, vemos hoy hijos soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, implacables, intemperantes, y esto hace que nuestra sociedad esté mal. A mí me sorprende, algo que a mí me sorprende en esta sociedad es cómo nuestros jóvenes no tienen ningún respeto por la autoridad. O sea, a mí me sorprende que cojamos a la policía y le tiremos piedra, les tiremos puños, que nos enfrentemos de igual a igual, que usted no puede aguantar en un trabajo porque a usted nadie lo manda, nadie le dice nada, pero eso empieza desde su casa. Eso empieza desde el hogar, cuando usted no aprende a respetar y a reconocer la autoridad de su papá. Y eso es lo que Dios habla, porque esas pequeñas puertas son las que le abrimos al enemigo, para que el enemigo esté posicionado en el monte de la familia y para que hoy estemos viviendo la desgracia de sociedad que estamos viviendo. Y lamentablemente ataca también a las familias cristianas. Ataca también a nuestros hogares porque no hemos tenido ese ejemplo en lo que Dios quiere que encontremos, ¿de acuerdo? Así que Satanás sabe que atacar la familia, escúcheme, atacar la familia es atacar lo neurálgico o lo más importante de la sociedad. Porque si el enemigo logra dejar a un hijo sin papá o dejarlo sin mamá, si el enemigo logra engañar el corazón de un papá y de una mamá para decirles que tiene derecho a ser feliz y que si no está feliz en ese hogar puede irse para otro lugar, bueno, pues fue la mentira que el enemigo colocó en el corazón de mi papá. Y seguramente él se fue. Y sabe que es lo triste, y vuelvo, qué pena papá si me está escuchando, pero tengo que hablar desde acá para esto, que yo no veo hoy a mi papá con una vida totalmente realizada. Y tal vez mucho tiempo yo no la tuve. Porque resulta que la paga del pecado es la muerte. Y a veces nosotros pensamos que el pecado solamente es, ay, es que Dios se pone bravo y... No. El pecado tiene unas consecuencias que es en el futuro soledad, enfermedad, dolor, tristeza, depresiones. Y hoy vivimos en ese tipo de sociedades porque no colocamos a Cristo en el centro.
y porque olvidamos el concepto, esos cuatro principios del que les había al principio, que Dios creó al hombre y a la mujer, que los unió en la bendición del matrimonio, que el matrimonio, la unidad, por favor, espero que me estén escuchando los que tienen que escucharme, pero resulta que la bendición de Dios no es algo que usted haga por la sociedad, para que la gente lo aplauda, y cuando el pastor lo dice no es porque el pastor está afanado por hacer un matrimonio, no, a mí no me afana hacer un matrimonio, ni a la sociedad le afana que usted se case. A usted, hombre y mujer que me escucha, es el que le debería afanar la bendición de Dios. Sabe que convertimos el matrimonio en un acto social, en donde usted no se casa porque no tiene para la fiesta, no tiene para la comida, no tiene para los invitados. Perdón, es que usted se casa es para tener la bendición de Dios. El resto de cosas son añadidura. Son cosas que se pueden dar o que no se pueden dar. Pero lo más esencial es tener la bendición de Dios. Es que usted sepa que va de la bendición de Dios, ¿de acuerdo? Y todo esto hace que el enemigo ataque esa sensible fibra de la sociedad que se llama el hogar. Y por eso tenemos situaciones difíciles. Entonces, honras a tu padre y a tu madre. Y yo quiero leer acá sus respuestas, porque entonces rápidamente dice Nancy: honré a mi mamá porque es un mandato. Ok. No sé qué pasó con tu papá, si lo conociste o no. Sí, claro, pastor, yo honro a mi mamá porque a pesar de ser estricta, nos supo dar amor y a pesar de eso, su tarea fácil, lo hizo y lo hizo bien y ahora vemos los resultados. Alexandra, durante mucho tiempo no honré a mamá porque sentía que era dura conmigo, pero habiendo sentado interiormente cada día la veo con otros ojos, y puedo darle gracias a Dios de la relación que tenemos ahora. Trato de honrar a mis papás, pero a veces es un poco difícil. Luz y Huesa, sí los honro porque fueron padres, proveedores, trabajadores y nos dieron ejemplo de responsabilidad y corrección cuando era necesario. Don Alberto Camacho, él acaba de perder a su papito hace poquito. Siempre honré a mis padres con mucho respeto y con amor y gracias a mis padres soy un hombre de bien y muy buenos modales y siempre tendré presente a mi padre, aunque yo no esté físicamente. Dios bendiga a mi madre. Luz Dari dice, sí, porque dejaron de hacer cosas en todo sentido para sacar tres hijos adelante. Gracias, los amo, papitos. Esperanza, sí, porque a pesar de el sufrimiento nos sacó adelante, ah, nos hijos hechos bien derechos. Olguita, mi padre tiene 92 años y mi madre 86. Los honro y los amo porque entiendo que fueron lo que Dios me dio y que todo fue sembrado en mí. Bueno, Jenny dice, no los honré, con mi papá nos abandonó y eso no lo perdono, pero Dios te lleva a perdonar. Lili, sí los honro, los amo, pero me pasa lo del pastor. A veces es difícil porque fueron muy duros. Hasta el momento no había Tú puedes recordar, bueno, dice Claudia, sí, yo honro y admiro a la forma en que enfrentó la situación de ser madre soltera. En varias ocasiones fue dura conmigo y ya entiendo. César, toda mi vida he honrado y he respetado a mis padres. Me encanta entender el orgullo de mi mamá frente a su forma de ser. Eh, Germán Blanco, sí los honro porque sobre todo a mi madre que sacó adelante tres hijos. Eliansi, sí los honro porque me criaron con principios y valores y hoy soy persona de bien. Todos sus virtudes y defectos los amo. Giancarlo, yo los honro a mi padre y mi crianza, los consejos que me dieron. Hizo un hombre de bien, profesional, buen padre, buen hijo, buen hermano, buen esposo, por eso lo honro. Mónica, antes no lo hacía, mi corazón estaba lleno de rencor por todo lo que vivimos y por lo no haber conformado ese hogar soñado. Ahora mi corazón está sano y los amo y los honro. Gracias, Mónica, por esa bonita reflexión. Juan David, yo honré más a mi mamá, pero ya crecí y estoy honrando a ambos, mi papá y mi mamá. Andrei, sí, honro a mis padres, los admiro, los respeto y los he amado. Aunque han sido muy estrictos conmigo, sé que lo hacen para guiarme y ser una buena persona. Desde pequeño me han criado con principios y valores y eso lo agradezco. Daniela, siempre
y honrado a papá, a mamá, a pesar de que mi papá nos haya abandonado siempre, porque a pesar de todo, mi Dios mediante mamá hizo de papá y de mamá y me enseñó a honrar a mi papá a pesar de todo. Esmeralda, sí honré, respeté a mis padres, que desde niña supe que Dios ordenaba hacerlo. Javier, porque por ellos somos trabajadores y honestos. Ok, gracias. Y viene mi tercer punto rápido. Identifiquemos familia. Y para mí este es el punto vulnerable que abrirá el paso para todo lo que vamos a hablar esta semana. Identifiquemos familia. Y viene una pregunta. ¿El ejemplo de tu familia, el ejemplo de tu familia te enseñó principios, justicia y moral? Y acá, yo no quiero meterme al rancho ni quiero ir más allá, pero yo quiero decirle, al igual que todos, mi papá y mi mamá me enseñaron a ser honesto, trabajadores, gente recta, gente que tiene lo que tiene porque fue honesta. Así que en ese sentido, totalmente, me dieron ejemplo. Pero cuando yo veo a mi papá, su ejemplo no fue el de ser leal, su ejemplo no fue el de ser honesto, el de cumplir la palabra, el de esforzarse más allá. Por eso estoy viendo el ejemplo, no lo que te dijeron o lo que te enseñaron, sino a lo del ejemplo. Con respecto a mi mamá fue una persona muy conflictiva, muy de mal genio. Dios restauró y yo lo entendí una vez porque entendí su trascendencia, las cosas que le causaron dolor, muchas cosas que hirieron su vida. Pero en ese sentido mi mamá era una mujer muy violenta, muy de armas tomar. A ella no le importaba agarrarse, así fuera con el hombre más fuerte, ella se le enfrentaba. Y tal vez crecí viendo a una mujer belicosa, una mujer con rabia, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo y digo, no estoy diciendo que la estoy juzgando, y estoy entendiendo el por qué era así, pero estoy hablando fue lo que yo vi, ¿de acuerdo? Yo vi personas que en sus actuaciones no siempre eran lo mejor. ¿Y a qué voy con esto? Porque esto es lo que genera a veces la sociedad que tenemos. Entonces, ya respondí mi pregunta para que usted lo haga ahorita, pero el diccionario simplemente nos dice que la familia son padres e hijos. Pero realmente es importante saber que es una institución divina. Y en esa institución divina Dios creó la moralidad. Y acá viene esto. Por eso somos seres humanos. Por eso no somos el gatico, no somos el perrito, no somos otro animal. Porque nosotros fuimos creados con moral. Y la moral es lo que se ha perdido. La moral es lo que ya no tenemos. Y a causa de no tener esa moral, a veces llegamos a ser peores que los animales. Y hay cosas que de pronto ni usted ni yo sepamos, porque vivimos en un mundo de evangelio y tal vez nos guarda de cierta manera. Pero tal vez que hay en el mundo cosas que son horripilantes, cosas que son depravadas, cosas que son por fuera aún de lo normal. ¿Por qué? Porque hemos dejado la moralidad. Y yo tengo una frase que quiero que aparezca en la pantalla y la frase es: la familia y la moralidad son la fibra esencial de la sociedad. La familia y la moralidad son la fibra esencial de la sociedad. Por falta de esa moralidad en la familia es que estamos viviendo las cosas que estamos viendo hoy. Cuando el orden de la familia se desintegra, también lo hace la sociedad. Cuando la familia no cumple su propósito, cuando la familia no está en el contexto correcto, cuando la familia no cumple el propósito para el cual fue llamado, ahí es donde empezamos a tener problemas. Las disfunciones sociales van ligadas a la al dañar la unidad de la familia. Las estadísticas hablan de que donde no hay unidad familiar, donde hubo desintegración, donde hubo abuso de papá o de mamá, o donde hubo permisividad en exceso de papá o mamá, o donde alguno de los dos se fue, es donde más se pueden encontrar casos de drogadicción, sexualidad prematura, o sea, por fuera del contexto de Dios, inestabilidad y un montón de cosas. Así que todo esto genera esa parte de inmoralidad. Y tenemos que volver a la moralidad, tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que volver al principio de Dios. No sé si alcanzaron a contestar, entonces voy a mirar rápidamente, pero si no alcanzaron a contestar, entonces, no sé, el mejor ejemplo, creo que no alcanzaron a contestar, pero ya se me pasó el tiempo, entonces les leo en un momento, pero vendría con esto. Mm, la ausencia o el abuso de un papá son las causas más dañinas para dañar nuestra vida. ¿Y por qué se daña? Porque resulta que la amalgama verdadera de la familia es el amor.
pero no el amor como el mundo nos ha enseñado del sentimiento, sino el amor desde el punto de vista de Cristo, y seguramente de eso vamos a hablar en esta semana. Primeramente el amor entre cónyuges. Y acá viene esto. El concepto del mundo es que el amor se acaba. El concepto de Dios es que Él vuelve a encender el amor. Es que Él vuelve y nos recoge en amor. Querido esposo, usted puede volver a amar y a perdonar a su esposa, no importa el error que haya cometido. Y querida esposa, usted puede volver a amar, a perdonar a su esposo, no importa el error. Pero cuando los dos se toman de la mano y caminan con Cristo y van adelante en lo que Dios ha determinado y como Él quiere que sea determinado, ese caminar en Dios y vivir en Dios. Así que necesitamos ese amalgama. Y primeramente entre cónyuges y después llevar ese amalgama a los hijos. Sin amor, escúcheme, sin amor, una verdadera familia no puede existir realmente. Así que este es el abrebocas, déjeme orar y vamos a empezar este tiempo de bendición. Padre, yo te doy gracias por lo que va a ser esta semana, Señor, y por cómo vas a hablar a cada vida, a cada corazón y cómo nos vas a ministrar, Señor. Yo te pido, Dios del cielo, que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada persona, Señor, y que nos permitas volver al diseño y al valor de la familia. No somos hogares perfectos, pero queremos intentarlo de tu mano. Queremos tomarnos de tu mano, Señor, y empezar a caminar por ese rumbo que tú quieres. Permítenos, Señor, que el cambio empiece en mi vida, empiece en mi corazón, Señor. Nuestros hijos, los que en el futuro van a ser padres, madres, Señor, que empiece ese cambio. Rompemos todas las maldiciones que venían del pasado y caminamos en la gracia tuya, Señor. Danos una familia con moral, con principios y con valores en lo que tú quieres, Señor. Hoy bendigo cada hogar, cada familia que está al otro lado de la pantalla y te pido que tú nos fortalezcas y que esta semana sea de grandes bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, rápidamente unos anuncios mañana, oración 6 de la mañana, los espero, el corazón del Padre, pero quiero proponerles algo. Voy a hacerlo por Zoom, quiero de pronto que nos podamos ver la cara. No les voy a preguntar nada porque no nos da el tiempo, es una horita solamente de oración, pero quiero que nos veamos. Entonces mañana en un momentico les mando el link y obviamente si no se levanta tranquilo, ya se quedó sin reunión, pero si usted puede, levántese o a la hora que se levante, estamos de 6 a 7 de la mañana, levántese y conéctese con nosotros y vamos a hacerlo por Zoom para poder tener un tiempo bien especial de oración mañana. Están todos cordialmente invitados. En la noche seguimos y el tema de mañana es el origen de la descomposición de la familia. ¿Dónde se torció esto? ¿Dónde se empezó a dañar esto? Y es lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? No olviden, estamos con nuestras campañas de mercados para las personas de la iglesia y de comida y ropa a los necesitados, cobija, ropa, cobija sobre todo, y lo que usted tenga, ¿de acuerdo? ¿Dónde puede llevarlo? En la iglesia está Belkis, usted le escribe a ella porque ella sale a trabajar, pero si ella está ahí, con gusto abrirá la puerta, le recibirá lo que usted lleve como donación y vamos a tener esa campaña. Creo que va a ser el día sábado, vamos a llevar, son 300 personas las que están en el terminal de transporte venezolanos, hay una persona que nos va a donar unos kits de aseo, así que vamos a llevar los kits de aseo, vamos a llevar la comida y vamos a tener un tiempo bien especial. Así que por favor, hágalo, oro por Efrencito, Dios bendiga la vida de nuestro hermano Efren, fortalécelo y de todos nuestros abuelitos. Sé que el encierro no es fácil, pero oramos para que nuestros abuelitos tengan esa estabilidad y esa fortaleza en Dios y no me resta sino decirles hasta mañana a las 6 de la mañana, que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición para sus vidas. Dios los bendiga.